¿habéis conseguido ahí un consenso? Sí, Ciudadanos y nosotros. En estos 4 años, ¿con qué tú te vas satisfecho? En esta legislatura en la que comienza, algo que sea imprescindible para ti. ¿Para mí? Pues mira, hoy desgraciadamente han vuelto a asesinar a una mujer. Y creo que ya va siendo hora de que forjemos ese consenso institucional, social y político para acabar con la violencia machista. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? ¿O no? ¿O ahí ya...? Yo te he atendido tu entrevista. Sí, ya, pero... Te lo agradezco. Creo que esa pregunta ofende, porque soy el secretario general de un partido que desgraciadamente ha sufrido el traspaso del terrorismo. Por eso. Hay líneas rojas con Bildu, ¿no? Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pedro Sánchez al descubierto, destapado. Aquella entrevista que le realizaba Kake Minuesa, mejor dicho, un canutazo, abordaba al entonces secretario general del PSOE, no presidente del gobierno, a la puerta del Congreso de los Diputados en enero del año 2016. Se ofendía al señor Sánchez. Qué piel más fina, señor presidente del gobierno en funciones, porque Kake Minuesa, periodista, le preguntaba por Bildu si iba a pactar con los representantes políticos de la banda terrorista ETA. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque el Partido Socialista, con María Chivite a la cabeza, va a gobernar en Navarra gracias a la decisiva abstención de los señores de Bildu en Navarra. Mientras esto sucede, ayer por la noche en Vitoria teníamos que soportar un nuevo acto en homenaje a la banda terrorista ETA. En esta ocasión, ya están viendo las imágenes, al señor Aitor Zelaya, que sale de prisión vinculado con la fabricación de explosivos. Decenas, un centenar de simpatizantes de la izquierda abertzale recibían anoche en las calles de Vitoria a este señor Zelaya, Aitor Zelaya, que fue puesto en libertad ayer mismo a la espera de que se celebre el juicio contra él por su presunta relación con un zulo encontrado en Durana, Álava, que contenía material pirotécnico para la fabricación de explosivos caseros. Esto sucedía en la noche de ayer, martes, cuando el pasado fin de semana veíamos en Hernani y en Ugarte, pueblos de Guipúzcoa, homenajes al etarra que secuestró a José Antonio Ortega Lara y también al etarra que mató a 5 guardias civiles. Estaría bien que la delegación del gobierno, que el Ministerio del Interior tomase medidas y tratasen de evitar este tipo de actos que no son sino un insulto a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Reacción del Partido Popular. Leticia Comerón, la portavoz del PP en Vitoria, expresaba lo siguiente a través de las redes sociales: infame otro más, y esta vez en la capital del País Vasco, aunque ella emplea el término Euskadi, que como ustedes saben es una invención del pirado Sabino Arana. Vitoria ante la pasividad del PNV y del Partido Socialista del País Vasco, entre aplausos, banderas de presos y mientras le jalean Ongi Etorri Zelaya. Otro insulto a los demócratas y una nueva humillación a las víctimas que no vamos a permitir. Pues ya conocemos que la militancia de Bildu ha respaldado de manera mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, con un 75% la abstención, que los señores de Bildu en el Parlamento navarro se abstengan para facilitar el gobierno de la socialista María Chivite. De esta manera las cosas quedan bastante claras y el Partido Socialista, que ya también propició que los señores de Bildu tengan un asiento, un sillón en la mesa del Parlamento navarro. Una vergüenza sin duda, y el señor Pedro Sánchez, veremos si el próximo mes de septiembre se construye, sale adelante ese gobierno Frankenstein con Podemos y con partidos separatistas como Esquerra Republicana. Pues aunque no se constituya finalmente ese gobierno, lo que ha sucedido en Navarra es una auténtica vergüenza. Adolfo Araiz de Bildu dice que el objetivo era impedir que gobernase la derecha en Navarra. Recuerden que en Navarra la coalición de Navarra Suma, compuesta por UPN, es decir, el PP y Ciudadanos, era la lista más votada. Esto decía el representante de Bildu. La mesa política de Euskal Herria Bildu en Nafarroa, como sabéis, apostaba por la abstención y por posibilitar un gobierno del Partido Socialista, Geroa Bai y Podemos, apoyado desde el exterior por Izquierda Esquerra.
Como sabéis también, dos eran los argumentos principales para tomar esta decisión, esta toma de decisión por nuestra parte. En primer lugar, cerrar la puerta a un gobierno de derechas e impedir la reorganización del régimen tal y como lo hemos conocido. Y la segunda, y al mismo tiempo, entendemos que los votos de Euskal Herria Bildu van a ser y serán determinantes para impedir que se den pasos atrás en las políticas iniciadas por el cambio y seguir avanzando en esa dirección. Vamos a recordar cuál era el resultado de las elecciones autonómicas en la comunidad foral, en Navarra. Hemos dicho anteriormente que la formación más votada fue la coalición de Navarra Suma, ahí lo están viendo, con 19 diputados, 11 el Partido Socialista, 9 Geroa Bai, 2 Podemos, 1 Izquierda Unida y 8 Bildu. Es decir, que los 8 de Bildu van a ser fundamentales para la abstención, para que el Partido Socialista pueda formar gobierno con Geroa Bai y con el apoyo de la extrema izquierda. Una entrevista que ha concedido esta mañana Isabel Celaá, ministra portavoz en funciones del gobierno de Pedro Sánchez. Dice que el PSOE no pacta con Bildu y que quien sí lo ha hecho, y esto por cierto es verdad, fue el Partido Popular. Habría que recordárselo al señor Maroto, el segoviano Maroto, que ahora está empadronado en esta ciudad castellana para ser el portavoz en el Senado de los populares. Vamos a escuchar a Celaá. El Partido Socialista Navarro no ha pactado con Bildu, pero además es que hay demasiada impudicia, hay demasiada impostura en esto. El Partido Popular ha pactado con Bildu en distintos lugares, muchos, siempre que le ha convenido. Muchos, dice muchos. Sí, muchos acuerdos y en varios lugares. Por ejemplo, en la Cámara Vasca. Lleva razón la ministra portavoz Celaá, el PP ha hecho todo eso. El PP ha hecho todo eso en el País Vasco. Y el señor Maroto, que goza de toda la confianza de Pablo Casado, como pudimos comprobar nuevamente ayer, nombrado portavoz en el Senado, en la Cámara Alta, se le está escapando el control a Pablo Casado desde el principio, desde que ganó esas primarias a Soraya Sáenz de Santa María, digo, el control del Partido Popular en el País Vasco. Alfonso Alonso, Borja Semper, todos estos que van, se creen versos sueltos, pero el caso es que ese discurso blandiblú y esa política pop que el PP ha tomado partido en los últimos tiempos, la consecuencia ha sido que han cosechado los peores resultados. Actualmente el PP tiene los peores resultados de su historia en el País Vasco. Van camino de la marginalidad. Vamos a seguir viendo reacciones, precisamente la de Javier Maroto, que arremete contra Pedro Sánchez. Pues estamos en plena constitución de comisiones y lo que veo es muchísimas ganas en los senadores del Partido Popular de liderar una oposición que va a ser desde el primer momento, aunque no sabemos si Pedro Sánchez va a seguir de paso mucho más tiempo. Pedro Sánchez está de paso y no sabemos si esa situación es duradera o es solo temporal. No sabemos si está reconciliándose con sus amigos de Podemos o si ha pensado hacer caso a Tezanos y embarcarse en otra aventura electoral. Rafael Hernando últimamente se prodiga poco porque ya no está en la primera línea del Partido Popular, el que fuera portavoz con Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. El señor Hernando, algunos le echan de menos, nosotros desde luego que no. Pero esto dice sobre Sánchez. Esta es la situación en la que nos encontramos un 31 de julio, pues constituyendo las comisiones del Congreso y el Senado. Esto es ciertamente insólito. Y esto se debe solo al deseo expreso del señor Sánchez de bloquear el Congreso y el Senado para que estas cámaras no ejercieran su función de control constitucional al Gobierno en funciones. Muy bien, yo estoy seguro que el señor Sánchez ahora estará pensando en cómo vestirse para el verano, en si nos va a hacer posado en la Mareta o nos lo hará en Doñana, en el color del bañador y en cómo va a utilizar el Falcon para los distintos eventos veraniegos. Anoche en el Gato al Agua, José Javier Esparza, Juan Manuel Pérez Noya y un servidor tuvieron la oportunidad de entrevistar a Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid. Le preguntamos por muchísimas cuestiones. Una que me sorprendió sin duda fue que aseguró de manera categórica que en septiembre habrá un gobierno de coalición. ¿Entre quiénes? Entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que Sánchez ha estado mareando la perdiz, que ha estado jugando al despiste, por no decir que ha estado tomando el pelo directamente a Pablo Iglesias todo este tiempo.
Bueno, esto es una opinión personal que yo mantengo desde hace tiempo, que yo creo que realmente Sánchez nunca tuvo intención de pactar con Iglesias. Lo que pasa es que le quería colocar en un lugar. Le quería colocar y Iglesias, en el fondo, no se ha dado cuenta de la jugada que le estaban haciendo. Pero esto es lo de siempre, nos enseñan al coco para luego ofrecernos la solución. Y toda España estaba pensando en el Frente Popular y ahora vendrá el segundo acto. Pero esto es una opinión personal y probablemente me equivoque, pero yo sí que creo que se va a presionar ahora para una coalición del PP con el PSOE. También respondió a la pregunta que le planteaba mi compañero Juanma Pérez Noya a propósito de la estigmatización que los grandes medios de comunicación y la mayoría de los partidos políticos hacen a Vox. Es que nosotros no nos movemos en el eje izquierda y derecha. Ahora, viendo que todos los demás, unos están muy a la izquierda y otros se han colocado en el centro, nosotros somos derechas sin complejos. Pero creo que por el tipo de nuestro votante y los ejes que estamos moviendo, la definición izquierda-derecha se ha quedado muy atrás. Yo entiendo que la mayoría de la gente piensa en ese, pero ahora realmente la política se va a marcar por una serie de ejes ideológicos clarísimos. Y esas banderas que ha sacado la izquierda y que algunos no se atreven a combatir son las que Vox está confrontando y van a ser las fundamentales en los próximos años. Como cada día, la sección de La Estocada. Rafa Núñez Huesca, presentador, director, conductor de la redacción abierta de la mañana o del mediodía, como ustedes lo prefieran, ha querido reflexionar sobre los nuevos nombramientos en la ejecutiva del Partido Popular. La gente de máxima confianza de Pablo Casado. Vamos a ver la opinión de Rafa. El PP lleva años arrastrando una grave crisis de credibilidad. Los electores le dieron la espalda por un doble motivo: la corrupción, que acabó por provocar la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, y la crisis ideológica, que convirtió al Partido Popular en una suerte de réplica del PSOE. Ayer, Pablo Casado enterró definitivamente a aquel Partido Popular. Apenas queda nadie de esa formación. Pablo Casado ha rearmado al partido en lo ideológico y busca la reconciliación con sus antiguos votantes. La prueba más evidente de la vuelta a los valores tradicionales del centro-derecha es la portavocía que ostentará Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer tan frágil de aspecto como valiente de ánimo, un cerebro muy por encima del resto de los diputados. Una mujer que ha combatido a la izquierda y al separatismo sin concesiones. Cayetana puede ser el nuevo Partido Popular. ¿Y qué pasa en Madrid? Pues si atendemos a las palabras, no tanto a los hechos, a las palabras de PP, Ciudadanos y Vox, parece que las cosas van a desbloquearse, que habrá investidura más pronto que tarde. Ignacio Aguado en el día de ayer decía que si esta semana no se llegaba al acuerdo será la siguiente. Optimismo también el de Díaz Ayuso, pero también el de Javier Ortega, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escuchar las palabras de Ortega, que ha afirmado muy categóricamente que no va a haber repetición electoral en la Comunidad de Madrid. Existen en estos momentos razones más que suficientes para tener claro que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo, y les anuncio el fracaso absoluto de todos los cordones sanitarios. Han fracasado, lo sentimos, no lo han conseguido, no va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor. Está muy avanzado, pero tampoco le vamos a dar oportunidad a los aguafiestas de siempre para que, en cuanto digamos que las cosas están hechas, salgan a decir lo contrario. Está muy avanzado, no va a haber elecciones, la izquierda que pierda toda esperanza de gobernar en Madrid. No es solamente que las siglas de la izquierda no estén gobernando en la Asamblea de Madrid, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que sus políticas no se apliquen. Y para los de Vox no es una cuestión de quién se sienta en un sillón, sino de qué políticas se aplican. Por tanto, si el acuerdo ha tardado es porque precisamente no vamos a defraudar a los que han puesto la confianza en Vox. Estaban acompañando a Javier Ortega, Pablo Sáez y Macarena Olona, es la secretaria general de Vox, en el Congreso de los Diputados. Una petición que han realizado, más allá de la política madrileña, de si va a haber o no gobierno en la Comunidad de Madrid. Hoy han hablado tanto Sáez como Olona de un asunto
sin duda importante. Los funcionarios de prisiones acusan a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias de dejar vendidos a los funcionarios. El Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una proposición de ley para la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de forma que se reconozca a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad. De esta forma, si se cometiera contra ellos un atentado en el ejercicio de sus funciones, la consideración del acto sería la de un atentado contra la autoridad. Que están absolutamente abandonados. Lo vimos el pasado 1 de julio, cuando el Grupo Parlamentario Vox hizo frente a la indigna instrucción de servicio emitida por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que criminaliza a los funcionarios de prisiones, estableciendo una presunción de culpabilidad sobre su carácter profesional. Vamos a volver a escuchar un fragmento, un momento de la entrevista que Cayetana Álvarez de Toledo, la nueva portavoz del PP en el Congreso, concedía esta mañana en la cadena COPE. Le han preguntado, y ya no ha hablado en nombre del Partido Popular, sino en el suyo propio, sobre la posibilidad de una coalición, de una gran coalición, eso que apuntaba anoche Rocío Monasterio en El Gato al Agua, que el PP y el PSOE podrían llegar a un acuerdo en septiembre para formar gobierno. Parece muy complicado, ¿no? En España jamás se ha visto algo parecido. Cayetana Álvarez de Toledo no descarta nada. Veamos. El hecho de que el Partido Socialista que tiene víctimas a sus espaldas, digamos, muertos en sus filas, que ha sido un pilar del sistema constitucional, esté dispuesto a gobernar en Navarra con el apoyo o abstención, que es una forma. Yo siempre he sido partidaria de fórmulas de reagrupación y de suma. Lo he dicho públicamente sobre Navarra Suma, que me parece la operación política más noble e inteligente que se ha hecho en los últimos años en España, y creo que ese es el camino inevitable a corto o a largo. A corto o a medio plazo. Dije que me parecía que debía hacerse en Cataluña, que es un sitio especialmente delicado para nuestra democracia, donde se pisotean las libertades y los derechos democráticos de la gente, y creo que a nivel español también, digamos, es el camino. Eso sería una fórmula extraordinaria en circunstancias especialmente graves como las que vamos a vivir en los próximos tiempos, y a partir de septiembre con la sentencia y la amenaza de movilizaciones masivas contra nuestras instituciones, ¿no? Pero tenemos un problema y yo tengo que actuar sobre el principio de la realidad, y el problema que tenemos en estos momentos muy grave en España y desde hace tiempo se llama el Partido Socialista Obrero Español. En Aragón, Javier Lambán, socialista, presidente ya de la comunidad aragonesa. ¿Con quién va a gobernar el Partido Socialista en Aragón? Pues lo hará de la mano de Podemos, del Partido Aragonés Regionalista y de la Chunta. Hay que recordar que el Partido Aragonés Regionalista es más bien conservador, algo así como el PNV en Aragón. Regionalista, pero nacionalista. Con estos señores va a gobernar el Partido Socialista en la región aragonesa. ¿Aún no tenemos conexión? En unos minutos la tendremos seguro con Alejandro Hernández, con el portavoz de Vox en Andalucía, con el que nos gustaría hablar de lo que acaba de revelar el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Más de 3.000 millones de subvenciones por parte del Partido Socialista cuando ha estado gobernando la Junta de Andalucía, más de 3.000 millones de subvenciones sin justificar. Un verdadero escándalo. Tras casi 40 años en el poder, ha habido un nuevo gobierno. Desde el pasado mes de enero se han levantado las alfombras y este tipo de cosas son las que están apareciendo. Más de 3.000 millones sin justificar y una deuda brutal a muchísimos ayuntamientos de las 8 provincias andaluzas. Vamos a escuchar el momento en el que Juan Bravo, el consejero de Hacienda, revelaba este escándalo en una entrevista concedida en Es Radio. Que hemos hecho un análisis en el tiempo que llevamos aquí es para ver exactamente en qué situación estábamos y cuáles eran las capacidades que tenemos desde el punto de vista presupuestario, tanto por la vía de ingresos como por la vía de gastos. Por la vía de ingresos, mira, nos encontramos que la Cámara de Cuentas dice que tenemos libramientos de pago sin justificar, quiere decir, básicamente subvenciones que se han dado y se pueden encontrar la situación que al que ha recibido la subvención todavía no ha justificado
la documentación que permita conceder o no, o sea, que esa subvención sea correcta o no, o bien, habiéndose justificado, no ha sido objeto de comprobación, o bien, habiendo sido objeto de comprobación, se ha determinado que no procedía esa subvención y hay que pedir el reintegro. Ahí hablamos de más de 3.000 millones de euros. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas. Subvenciones de todo tipo, de todo tipo. De todo tipo. Pues casi 40 años ha llevado el Partido Socialista en Andalucía, 37 para ser más exactos. Y no es un tema menor, sin duda, porque estamos hablando de muchísimo dinero, 3.000 millones, más de 3.000 millones en subvenciones que han desaparecido, no están justificadas, y las que sí están justificadas, según ha asegurado Juan Bravo, muchas de ellas luego no se han pagado. Hay una grandísima deuda a esos ayuntamientos de tantas y tantas localidades andaluzas. Tenemos ya conexión con Alejandro Hernández, que es el portavoz de Vox en Andalucía. Señor Hernández, muy buenas tardes. Señor Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de un escándalo mayúsculo. Tampoco vamos a decir que después de casi 40 años en el gobierno del Partido Socialista en Andalucía, que cuando se levantasen las alfombras no nos íbamos a encontrar este tipo de cosas. Se saben, porque son más de 3.000 millones de euros en subvenciones no justificadas, ¿se sabe desde qué año se han concedido estas subvenciones irregulares? Bueno, vamos a ver. Lo primero, desde el inicio de la legislatura, todos los consejeros han ido hablando, bueno, pues de las cosas que se van encontrando, ¿no? En los diferentes expedientes, ¿no? que iban aperturando, ¿no? Entonces, bueno, esto es una sorpresa relativa. Es decir, que no es un dato nuevo. Es decir, que todo de lo que ha hablado el consejero de Hacienda, en principio son cosas que de un modo u otro ya se han expuesto. Lo que pasa que aquí, bueno, lo que a nosotros nos preocupa es que está muy bien que esto se diga en los medios, pero si las cosas son tal cual se dicen, hombre, lo suyo es que se tomen decisiones y que se pida responsabilidades a los que has ocasionado estos desaguisados, ¿no? Porque sí, si hablamos de unas negligencias que si hubieran sido cometidas pues por particulares dirigiendo empresas, bueno, pues probablemente todos ellos tendrían problemas en los juzgados. ¿Se podría constituir en el Parlamento andaluz una comisión de investigación o directamente se podrían emprender acciones legales? Si es que, fíjese usted, yo, vamos, le hablo en función de la noticia y atendiéndome incluso al texto de la noticia en sí. La realidad es que lo que pone el consejero de manifiesto son cosas que la Cámara de Cuentas lleva denunciando desde hace años. Y es probable que en algún caso incluso la propia intervención general de la Consejería de Hacienda de gobiernos anteriores. Es decir, que ahí había avisos y no se ha hecho nada. Tampoco ha hecho nada la oposición, cuando estaban en la legislatura anterior, y eran datos que más o menos, información que era más o menos conocida. Entonces, hombre, insisto, a nosotros lo que nos preocupa es que se hablan de cantidades importantísimas, hablamos de 3.000 millones de euros, pues con mucho desparpajo, pero si esto se queda así, si no va a pasar nada, y sin embargo a un particular, si debe 150.000 euros a Hacienda, le abrimos diligencias penales. Esto es serio, ¿no? Señor Hernández, además la Junta de Andalucía le debe mucho dinero a muchísimos ayuntamientos en la comunidad andaluza. ¿Van a prescribir algunos de esos impagos? No creo. Yo me imagino que en ese sentido, hombre, en fin, hay servicios que prestan los ayuntamientos que dependen de la financiación que les pueda llegar a través de la Junta de Andalucía, que no puedan dejar de prestarse. Cuestión diferente es a la inversa. Que haya ayuntamientos que le deban dinero a la Junta de Andalucía y esa deuda haya podido prescribir. Eso es lo que también habría que vigilar. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Buenas tardes. Muy bien, adiós, buenas tardes. Cambiamos de asunto. Ya saben que ayer se publicó la encuesta del CIS, el señor José Félix Tezanos, con un resultado formidable para el Partido Socialista, con más de un 40% del voto directo.
en concreto un 41,3%. Esto traducido en escaños, estaríamos hablando que el PSOE de Sánchez, bueno, no le haría falta pactar con absolutamente nadie, consigo mismo, que es lo que en el fondo le gustaría al presidente del gobierno en funciones. O 188 escaños sería la traducción según Electomanía. Recuerden que Rajoy en 2011 cosechaba 186, un resultado sin duda histórico, muy bueno, pero resulta complicado creernos este vaticinio del señor Tezanos, en tanto que el escenario político está ahora mismo compuesto por 5 partidos. En cualquier caso, hoy el director del CIS ha concedido una entrevista y ha sacado pecho porque se ha ido a lo que sucedía en las últimas generales. Durante toda la campaña electoral el CIS mostraba unas encuestas favorables al PSOE, luego es verdad que se cumplieron, pues ha querido recordarlo. Bueno, es que son las mismas bromas que hacían antes de las elecciones generales de abril. Es decir, que incluso a mí me parece curioso que no hayan renovado su equipo de creativos. Es decir, que las bromas que hace Podemos o que hacen algunos líderes de partidos son prácticamente las mismas. Es que decían lo mismo exactamente antes de abril. Tuvieron lugar las elecciones de abril y es que clavamos los resultados, el pronóstico que hicimos, ¿no? Entonces, ¿ocurrirá lo mismo ahora? Yo no lo sé. En términos científicos, la sociología opera con márgenes teóricos de error. Entonces, esto se desenvuelve dentro de unos márgenes teóricos de error, teniendo en cuenta que en este momento no hay una convocatoria de elecciones. Ahora es un futurible. Lo apuntaba ayer el sociólogo Amando de Miguel, le entrevistábamos a través de llamada telefónica, que lo importante aquí es saber la metodología que sigue el CIS, que sigue el señor José Félix Tezanos. Esto mismo es lo que hoy planteaban desde las filas de Ciudadanos. Hemos pedido ya la comparecencia del señor Tezanos para que venga a comparecer en el Congreso, para que nos venga a explicar a ver cuál es esta metodología que utilizan sus encuestas, donde prácticamente, según él, vamos destinados a un Congreso de partido único, que nos explica a ver qué tipo de metodología, porque además la va cambiando en función de los intereses que tiene Sánchez, que nos diga si de una vez por todas va a elegir un método concreto, que nos diga también si tiene pensado ir haciendo encuestas electorales cada mes con el dinero de todos los españoles, recuerdo que esto lo pagamos todos los españoles, y que nos explique también si va a dejar de hacer este tipo de preguntas tendenciosas que al final lo que pretenden es pues decantar la opinión de los españoles. Ya están los partidos separatistas catalanes mirando a la diada. 11 de septiembre. Saben que no están atravesando el mejor momento porque Esquerra Republicana está adoptando una estrategia bien distinta a la de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya votaba que no, por ejemplo, a la investidura de Sánchez. Esquerra, con Rufián a la cabeza, optaban por la abstención. ¿Por qué? Porque Esquerra está mirando a septiembre-octubre, cuando conozcamos la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1 de octubre del 17. Junts per Catalunya le decía a Sánchez, o referéndum o no va a haber apoyo. Y Esquerra lo que quiere es que Sánchez sea presidente del gobierno, si es con Podemos mejor que mejor, porque no le queda otra, y posteriormente, después de que conozcamos esa sentencia, se produzcan indultos, que el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo, que el Gobierno del PSOE con Podemos lleven adelante esos indultos a los presos golpistas. Bueno, pues ya tenemos y ya conocemos el cartel del próximo 11 de septiembre, lo que ellos entienden que es el Día Nacional de Cataluña, pero hay disidencias. 2 consejeros de Esquerra Republicana ya han anunciado que no van a asistir al acto, entre otros motivos, porque hay un clima, una especie de clima contra los partidos. El propio Gabriel Rufián lo sufría hace tan solo unos días, un escrache, ¿quién lo diría? Rufián siendo escracheado por separatistas catalanes. Son los que están echando en cara a los señores de Esquerra que hayan traicionado el objetivo de luchar por la independencia y por la República Catalana. Vamos a ver a uno de esos exconsejeros de Esquerra que ya ha anunciado a través de las redes sociales que no asistirá al 11 de septiembre. No iré a una manifestación que por primera vez un grupo de exaltados quiere convertir en un aquelarre purificador contra los traidores. O bien antes del 11 esta música antipartidos y especialmente ante ERC se detiene, o buena suerte. Yo llevo manifestándome desde los inicios de los 70. Tenemos que lamentar otro caso de una manada en Palma de Mallorca. Una chica, una menor, 14 años tiene, era atacada por una veintena de salvajes marroquíes, en su mayoría, según apunta el artículo publicado por el diario El Español. Esta chica
era objeto de las agresiones sexuales de estos salvajes y cuando lograba escapar llamaba a su hermano. La chica de 14 años estaba acompañada de una amiga de similar edad, llamaba a su hermano de 17 que se presentaba allí mismo para enfrentarse con estos agresores. El hermano de la víctima recibía una brutal paliza y desgraciadamente tenemos que decir que además le robaron todas las pertenencias que llevaba encima. En estos medios, en estos casos, mejor dicho, ya saben ustedes que los grandes canales de televisión no los van a publicitar, tanto como el de la Manada de los Sanfermines, por la sencilla razón que los que han cometido esta agresión son extranjeros, son marroquíes. Entonces ellos creen que difundir estas noticias, la nacionalidad de los agresores, que esto produce islamofobia, xenofobia, racismo, etcétera, etcétera. Vamos a irnos ahora hasta Alemania, porque un árabe empujaba las vías del tren a una madre y a su hijo, muriendo el niño de esta señora, y este caso lo ha aprovechado el diario El País, es increíble, ¿eh?, para alertar ¿de qué? Pues eso, del racismo y de la xenofobia. Vean. Un terrible crimen sirve de excusa a los ultras alemanes para avivar la xenofobia. La agenda política de El País nunca descansa. Este es el titular del diario generalista más leído de nuestro país después de conocerse que un inmigrante de nacionalidad eritrea empujó a una madre y a su hijo a la vía del tren en Frankfurt, lo que provocó la muerte del menor. El agresor también intentó arrojar a las vías a una anciana, pero la víctima consiguió zafarse. Este terrible asesinato ha sido utilizado por el periódico para atacar a todos aquellos que se horrorizan e indignan con este hecho y a aquellos que exigen soluciones al problema migratorio europeo. Los agresores se convierten en víctimas y los indignados en xenófobos, en racistas. El ataque ha ido dirigido particularmente al partido Alternativa por Alemania por este tuit. Según la policía de Frankfurt, un africano de 40 años ha empujado al niño de 8 años y a su madre a las vías. El acto de crueldad es difícil de superar. ¿Qué más tiene que suceder? Finalmente proteja a los ciudadanos de nuestro país, en lugar de la cultura ilimitada de bienvenida. Para la izquierda, el partido instrumentalizó el ataque para sacar rédito político. El medio del grupo Prisa tampoco dudó en criticar al diario alemán Bild por cubrir la noticia con exhaustividad y por preguntarse que quién defiende a los ciudadanos. Por su parte, Jorge Buxadé, europarlamentario de Vox, hizo evidente que El País le ha dado la vuelta a la tortilla para servir a sus propios prejuicios. Los que utilizan este odioso crimen en favor de sus prejuicios son los de Lo País. Si el asesino es nacional, nos referimos al género. Si es un asilado, me olvido de las víctimas y aprovecho para zurrar a los ultras alemanes. El eritreo llegó a Europa, a Suiza más concretamente, en 2006, de forma ilegal, algo que los medios progresistas no mencionan, y consiguió asilo 2 años después. Finalmente acabó en Alemania tras ser emitida una orden de arresto contra él por amenazar a su familia y a su vecino en Zúrich. Nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Isabel Pérez, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. No se lo pierdan. Siete menos 25 de la tarde, seguimos en la redacción abierta, en la que se acaba de incorporar Isabel Pérez, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muy bienvenida, Isabel. Gracias, Javier. Cada vez que viene un político joven a este programa le planteo la misma pregunta: ¿por qué has decidido entrar en política? Bueno, pues ciertamente siempre me ha gustado la política, desde pequeña ha sido un tema de conversación recurrente en mi familia. Soy la mayor de 4 hermanos y bueno, pues es verdad que cada uno tiene sus opiniones políticas y bueno, debatir sobre política siempre me ha encantado. Cuando conocí el proyecto de Vox, además de la mano de Víctor Sánchez del Real, hoy diputado del Congreso de los Diputados, un excelente y brillante político y persona, pues me acerqué mucho al proyecto de Vox. Por fin un partido político defendía lo que yo siempre había pensado, un partido político que habla sin complejos de muchos temas. Por fin sale al debate político temas que nunca se habían defendido sin complejos, por los complejos de la derecha tradicional en nuestro país. Y bueno, pues me acerqué al proyecto de Vox, me encantó el programa, me encantaron todas las ideas, pero es verdad pues que en el 2015 yo pues estaba empezando mi carrera profesional. Yo soy licenciada en Derecho y bueno, pues creo que un político, antes de dar el salto a la política, debe conocer el plano profesional, el terreno profesional. Creo que hoy hay un gran problema y es que muchos políticos
profesionalizan la profesión de la política. Yo creo que te da una gran ventaja haber trabajado antes de entrar en política. Yo sé lo que es llegar a fin de mes, lo que es reclamar una factura, lo que es pagar la cuota de autónomos. Y creo que es más fácil legislar y entender al ciudadano si antes has tenido una experiencia profesional y un bagaje político. Entonces, bueno, ahora tengo 31 años y creo que es el momento de dar el paso, creo que estoy preparada y creo que Vox es el partido que me representa y por el que estoy aquí. Siempre se ha dicho, y yo la verdad que apoyo esta afirmación, que la juventud de izquierda siempre ha sido más comprometida que la de derechas. Puede ser una frase hecha, puede ser un mito, pero si uno va al ámbito universitario, ve siempre que la mayoría de las asociaciones son de ámbito progresista. Bueno, es verdad, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, es verdad que las asociaciones de izquierdas pues siempre han hecho más ruido, pero creo que cada vez más y hay muchísimos jóvenes involucrados y además involucrados con el proyecto de Vox. Creo que por fin han visto ilusión, por fin han visto un cambio, por fin han visto un partido político que defiende sin complejos muchas cosas. Y creo que se ha despertado mucha ilusión de muchos jóvenes. Entonces eso yo creo que es mérito de Vox también. A propósito vamos a abordar muchísimos temas. El feminismo, el orgullo gay. Ayer Iván Espinosa de los Monteros, que es el número 2 en el Congreso de los Diputados y que es el portavoz también en la Cámara Baja de tu partido, en la Diputación Permanente, a propósito de la solicitud de la comparecencia de Grande Marlaska, que finalmente no se va a llevar a cabo porque todos los partidos de la izquierda votaron que no a esa petición de Ciudadanos, PP y Vox. Lo que sucedía durante el orgullo gay en Madrid, todos lo recordamos, iban miembros de Ciudadanos, acudían a esa marcha y eran agredidos, insultados, y este es el análisis, la radiografía que hacía ayer Espinosa de los Monteros sobre en lo que se ha convertido el orgullo gay. Vamos a verlo. Es que esta celebración, desde hace ya muchos años, tiene un componente eminentemente ideológico. No tiene nada que ver con los gays, no tiene nada que ver con el sufrimiento que ustedes aquí nos quieren contar. Tiene que ver con una forma muy particular de ser gay, o de ser lesbiana, o de ser transexual o bisexual. Y una sola, que es la admisible, con esta cultura de la izquierda cada vez más radical que nos intentan imponer a todos. Y es solamente por eso, por lo que se rechaza la presencia de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular. No porque no defiendan los derechos de los gays, como defienden y defendemos los orgullos de todos los españoles. La crítica que se le hace a Vox desde casi todos los medios o los partidos que respaldan el orgullo gay, lo que es la ideología de género, es que Vox está en contra de los homosexuales. Este análisis, esta radiografía que ha hecho Espinosa de los Monteros, es que la defensa de los derechos de los homosexuales, eso ha cambiado y lo que están defendiendo ahora son cuotas privadas de poder, subvenciones, y también al que no sea de izquierdas, como vimos en el caso de Ciudadanos, se le señala y se le ataca. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, en Vox defendemos la libertad de cada individuo, no colectivizamos por gays, heterosexuales, mujeres y hombres. Yo creo que cada uno es libre. Y es verdad que la fiesta del orgullo gay tiene un componente eminentemente ideológico, como ha dicho Iván Espinosa. Y la izquierda se ha apropiado de ese colectivo. Prueba de ello es lo que le ocurrió a Ciudadanos en el Día del Orgullo Gay, que evidentemente desde Vox hemos condenado fuertemente. Esto además que le ocurrió a Ciudadanos también le había pasado al Partido Popular en años anteriores y desde luego eso es lo que demuestra que el colectivo de LGTBI ha sido apropiado precisamente por la ideología de izquierdas. A propósito del cordón sanitario y de la estigmatización que se ha hecho de Vox por parte del resto de partidos, también de esos grandes medios de comunicación, ¿cuál cree Isabel Pérez que es la manera más práctica de romper ese cordón sanitario? Bueno, pues yo creo que al final el camino se demuestra andando y creo que nuestros 24 diputados, nuestros concejales, están demostrando perfectamente que Vox es un partido que realmente defiende el sentido común, defiende la libertad. Y yo creo que al final cuando los ciudadanos conozcan nuestro proyecto y se acerquen a nuestro proyecto, no por lo que les venden algunos medios de comunicación, sino porque se acerquen ellos, lean nuestro programa electoral, yo creo que al final es sentido común y hay que romper esa barrera. Vox es un partido perfectamente democrático, Vox es un partido que defiende la libertad, tan olvidada por los dos grandes partidos, el bipartidismo en nuestro país. Ayer le preguntamos a Rocío Monasterio en El Gato al Agua, en concreto mi compañero Juanma Pérez Noya, si el 0 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, ¿dónde sitúa Isabel Pérez a Vox?
Bueno, pues como dijo Rocío Monasterio... Claro, ¿lo viste? Sí, claro que lo vi, es fantástica, Esto Rocío. tiene trampa, entonces. Sí. No hay que hacer ese barómetro de izquierda o derecha. Yo creo que Vox es un partido de derecha, defiende la derecha sin complejos. Es verdad que durante muchísimos años la derecha en nuestro país ha sido una derecha complejada, con una amplia mayoría absoluta no derogaron la ley de memoria histórica, no cambiaron la ley del aborto, no aplicaron el 155 con contundencia. Todos recordamos las subidas de impuesto de Montoro, ¿no es así? Entonces, bueno, pues creo que Vox es un partido que realmente defiende los intereses de los españoles, defiende la unidad de España sin complejos. Nosotros no dudamos ni nos movemos por intereses partidarios. Siempre digo que el feminismo parece hoy la religión oficial del Estado, el feminismo y la ideología de género, ambas, aunque una cosa está dentro de la otra. A propósito de tu función como política en Fuenlabrada, eres concejal. Sí. Ayer, esta semana, guardabais un minuto de silencio por la muerte, por el asesinato de un niño que se llama Cristian a manos de su padre. En Vox no se habla de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar. Vamos a ver la imagen en la que aparecéis, ¿no? Aquí estás en el centro de la imagen con otros compañeros de Vox Fuenlabrada. Decís Vox contra la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la diferencia, Isabel, entre, en fin, considerar la violencia doméstica intrafamiliar o considerarla violencia de género? ¿Por qué Vox hace este matiz? Pues vamos a ver, yo como operadora del sector jurídico he sido abogada durante muchos años, he trabajado en el turno de oficio, he trabajado además en el turno de violencia de género y conozco perfectamente la ley. Esta ley lo que hace es presuponer machismo en todas las actuaciones delictivas que comete un hombre contra su pareja o expareja. Entonces, nosotros pensamos que todos somos iguales ante la ley y el principio de presunción de inocencia debe prevalecer siempre. Yo creo que la ciudadanía abrazaría de otra forma la ley si el tratamiento legal y mediático de estos delitos que se cometen en el ámbito familiar fuera el mismo. No nos podemos olvidar de muchos niños que son maltratados en su familia, de muchos ancianos, muchas personas mayores que son abandonadas por sus familiares y maltratadas. Entonces, yo creo que tenemos que abordar el tema desde mucho más amplia. Tenemos que pensar que no solo hay que proteger a las mujeres, sino que hay que proteger a los hombres, hay que proteger a los niños, a las niñas, a los ancianos y a las ancianas. Yo creo que es una ampliación de la ley, simplemente. Queremos proteger a todos los miembros de la familia. Además, si alguien defiende con contundencia a todos los agresores de las mujeres, es Vox. Nosotros pedimos que se aplique la prisión permanente revisable para los agresores de las mujeres. Entonces, desde luego, machista no se puede calificar a Vox. Cuando se rompió el consenso sobre la ley contra la violencia de género, me estoy remontando a la campaña electoral de las pasadas elecciones andaluzas. Susana Díaz, la que entonces era presidenta de la Junta, dijo que Vox era un partido que no condenaba la violencia contra las mujeres. Esta es una crítica que le han hecho no solamente desde el Partido Socialista, sino desde otras formaciones, desde muchos medios de comunicación. ¿De qué manera Vox explica que en realidad, obviamente, no es que celebre ni esté a favor de la violencia contra las mujeres, pero lo que está a favor es de cambiar esta ley y de aprobar una nueva de violencia intrafamiliar? Es decir, que no se considere violencia machista lo que ocurre dentro del ámbito doméstico contra la mujer. Al principio no parecía fácil de explicar porque era muy fácil hacer la caricatura, ¿no? Es decir, no condena la violencia contra la mujer porque quieren derogar la ley contra la violencia de género. Sí, ciertamente se ha demonizado y se ha tergiversado mucho este punto de nuestro programa. Pero bueno, seguramente muchas personas que me están viendo, que sean operadores del sector jurídico, abogados, policías, funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer, saben perfectamente de qué estamos hablando. Lo que no puede ser es que el trato ante la ley sea distinto. No puede ser que yo llame a la policía y se active un protocolo contra mi pareja, contra mi marido, contra mi expareja, y en ese momento esa persona es detenida, es puesta a disposición judicial y al día siguiente pues ya podrá dar las explicaciones oportunas. Nosotros pensamos que la protección tiene que ser para todos los miembros de la familia, tanto para mujeres como para hombres, como para niños, niñas, ancianos y ancianas. A propósito del feminismo, lo hemos dicho antes, que parece la religión oficial del Estado, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha organizado un concurso de grafitis contra la violencia machista. ¿Qué es esto, Isabel?
Sí, bueno, esto es una... ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Una cosa más del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en concreto de la Concejalía de Feminismo, que tenemos una Concejalía de Feminismo. Y entiendo que si Vox llega al poder en Fuenlabrada va a eliminar esa concejalía, claro. Efectivamente, nosotros creemos en la igualdad y no colectivizamos a las personas por hombres o mujeres, sino por personas. Entonces, bueno, pues esta iniciativa parte de esta concejalía y lo que se hace es un concurso para hacer un concurso de grafitis para la valla perimetral de unos campos de fútbol de Fuenlabrada. Estos grafitis, la temática versa sobre el rechazo al machismo y se van a otorgar unos premios, una dotación económica que vamos a pagar todos los ciudadanos. Entonces, yo lo que me pregunto es si realmente estas campañas funcionan. Porque lo que está claro es que las muertes siguen aumentando cada año, con lo cual ni la ley de violencia de género ni estas campañas, que lo único que suponen es ampliar y beneficiar a los chiringuitos, en concreto en Fuenlabrada, asociaciones de género, feministas. Entonces, realmente lo que no hace esta ley es amparar a las verdaderas víctimas. En el año 2016, recuerdo, yo no estaba en este medio de comunicación, estaba en otro, y fui a cubrir una manifestación, mejor dicho, una contramanifestación que convocaba el grupo Contrapoder. La Asociación Contrapoder, creada por Pablo Iglesias en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, quería hacer un escrache, quería reventar unas jornadas prohibidas en la Facultad de Derecho. Se celebraban durante una semana. En la Facultad de Derecho, el día anterior, la verdad que la asistencia fue masiva, estaba la sala abarrotada, un éxito que sin duda exasperó y enfadó muchísimo a quienes están a favor del aborto, como son los grupos de la izquierda, los grupos feministas. Y este grupo Contrapoder se presentó en el hall de la Facultad de Derecho en un número bastante amplio, 40, 50 o 60 personas. Recuerdo a Rocío Monasterio cuando Vox aún no estaba en los medios de comunicación, estaba muy lejos de llegar a las instituciones, irrumpir en el corro que habían formado, colocarse en el centro y decir sí a la vida, sí a la vida. Entiendo, por lo que yo vi allí, las feministas enfurecidas se levantaron todas, la rodearon, tuvo que intervenir la seguridad de la Universidad Complutense, que cuando una feminista ve que una mujer rebate los postulados feministas, como que se enfada doblemente, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Pues sí, precisamente, bueno, durante la campaña electoral en Fuenlabrada hemos sufrido distintos scratches. Y sí que quiero contar una anécdota que a colación de esto que has contado, Javier. Pues precisamente en uno de esos scratches que sufrimos había una chica encapuchada que llevaba una camiseta en defensa de la mujer. Y me hace gracia porque se dirigió a mí, se bajó la braga que llevaba y me empezó a proferir insultos vejatorios contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, me hace gracia la incoherencia en la que muchas veces incurren estas feministas, estas presuntas feministas, y se retratan ellas mismas, yo creo. Yo creo que el movimiento feminista se han sumado de una manera un tanto, ¿cómo decirlo? Pues que realmente no estaban en el núcleo del propio movimiento, de estos postulados radicales, pero la izquierda se ha sumado en parte porque lo entendían como una manera de volver a retomar la iniciativa política. Desde el año 2017, de octubre, los sucesos de Cataluña, con esa declaración unilateral de independencia, la izquierda en todas las encuestas bajó muchísimo, especialmente Podemos. Y en el movimiento feminista, que la primera manifestación masiva se produjo el 8 de marzo de 2018, es decir, unos meses después, fue la recuperación, como digo, de la izquierda de poder tomar las calles. Desde entonces la izquierda lo tiene muy claro, tanto el PSOE como Podemos salen a la calle a tratar de hegemonizar las banderas en defensa de la mujer. El 8M, recordémoslo, es el Día Internacional de la Mujer, que ya ha sido secuestrado sí o sí por el feminismo ciudadano que acudía, lo echaban, los insultaban, un poco lo que sucedía también el Día del Orgullo Gay. Y en el último 8M, el del año 2019, este mismo año, veíamos a ministros del propio gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo, bueno, dando saltos allí como si fuera una activista más. ¿Qué valoración haces de que la izquierda se haya apropiado de la defensa de la mujer? Sí, una vez más la izquierda se apropia de un colectivo, se apropia de la defensa de las mujeres, y yo siempre digo que a mí no me representan esos colectivos. Yo creo que las mujeres somos libres y que no hace falta colectivizarnos. Y ya lo dice siempre Rocío Monasterio, la libertad y no colectivizar a las mujeres es una señal de identidad de Vox. Antes de que te marches, Isabel, te hemos preparado un cuestionario de preguntas
y respuestas rápidas, ¿vale? Muy bien. Vamos con la primera pregunta que tenemos ahí preparada. Ahí está. ¿Quién es tu referente político? Pues mi referente político posiblemente sea Víctor Sánchez del Real, porque fue la persona, diputado nacional de Vox, fue la persona que primero conocí para conocer a Vox. Es la persona que me presentó el programa, que me presentó las ideas de Vox, y para mí es un referente político por donde ha llegado y por su trabajo y su formación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Monarquía o república? Pues es una pregunta complicada. Pues bueno, desde luego la monarquía hoy en día es fundamental porque nos dota de una estabilidad política que necesitamos más que nunca. Tercera pregunta. Una etapa histórica de España. Pues posiblemente me quede con la Segunda República, así para crear un poco de... La Segunda República, pero no como ejemplo de la mejor etapa histórica de la historia de España. No, como una historia a recordar y de la que aprender mucho. Vamos con la cuarta. Un personaje histórico. No tiene por qué ser español. Pues Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. La quinta pregunta. ¿Un libro? Pues un libro, Camino de servidumbre, de Hayek. O sea que eres liberal. Sí, bastante liberal. De hecho, el programa económico de Vox es lo que más me atrajo a este partido. En ese libro la dedicatoria de Hayek es a los socialistas de todos los partidos. Efectivamente. Pues Isabel Pérez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier. Volveremos a verte pronto. Muchas gracias. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta está con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira. Vamos a volver a indagar sobre el caso Villarejo y el BBVA. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta. José María Blanco Corredoira, escritor y abogado, ya está con nosotros. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes, muchas gracias. A propósito de tu faceta como escritor, luego vamos a ir a lo del BBVA y el caso Villarejo, pero tu libro sobre el Camino de Santiago creo que va a salir pronto, ¿no? Confiamos en que este otoño pueda salir un libro con buenas historias de buena parte de la historia del culto jacobeo y de las leyendas en torno al Camino de Santiago. Editorial Almuzara. Sí, eso es. No hay queda dicho. Vamos con el caso Villarejo. El BBVA hoy, por cierto, ha presentado resultados, cómo no, de ganancias hasta el mes de junio, más de 2.300 millones de euros, un 3,7% menos, por cierto, que el mismo periodo del año 2018. Muchas cosas ha dicho el presidente, el señor Carlos Torres, que lógicamente el caso Villarejo pues no le ha beneficiado a la imagen, al banco. En el tema de los beneficios pues no le ha afectado, pero sí a la imagen. Vamos a escuchar al presidente. En relación al caso Zenit, el BBVA seguirá investigando con rigor, colaborando también activamente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en el interés de la entidad. Esas eran las declaraciones de Carlos Torres, presidente del BBVA. José María, ¿hay relación, dicen, los ataques que está sufriendo la entidad bancaria con todo lo que está por venir en relación al proyecto de Madrid Nuevo Norte? Un plan que ha sido respaldado por todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid. No sé qué alcalde puede presumir en España de sacar adelante un proyecto de tal magnitud, de tal envergadura, y tener de acuerdo a Podemos, ahora a Madrid, al PSOE, a Ciudadanos, el PP, que es el partido del señor Martínez Almeida, y también a Vox. Todos los concejales han votado que sí. Sí, yo creo que las dos cosas tienen mucha relación y me gustaría que las pudiéramos explicar, Javier, con detenimiento. En lo que se refiere a la campaña contra el BBVA, es posible que yo me quede solo en este planteamiento. No soy sospechoso de ser defensor de los bancos de ninguna manera, pero creo que estamos ante una campaña de acoso contra el BBVA y en concreto también contra la figura y la impecable hoja de servicios de don Francisco González.
Me gustaría dar unos apuntes sobre quien ha sido presidente 20 años, casi 20 años del BBVA. Provenía de ser presidente de Argentaria, es un licenciado en económicas, uno de los primeros programadores informáticos de España, en los años 60-70. Luego saca las oposiciones de agente de cambio y bolsa con el número 1, equivalente luego unificado al cuerpo de corredores de comercio y después notario. Presidente de Argentaria, y como consecuencia de la fusión de Argentaria, que era la antigua Caja Postal, con el Banco Bilbao, se convierte en presidente del Banco Bilbao Vizcaya y convierte y deja la entidad en una posición lustrosa, que es la que conocemos ahora, con estos brillantes resultados y una transición impecable. No entiendo a qué se debe, como no sea que podamos analizar con detalle qué es la operación Madrid Norte, de la que el banco BBVA es el titular en un 75% de los terrenos. Entonces, existe una campaña por una cosa que dice Francisco González, y no tenemos por qué dudar de su palabra, que él se ha enterado por la prensa. Su jefe de seguridad, señor Corrochano, antiguo jefe de la Policía de Madrid, jefe de seguridad del Banco BBVA, encarga a una empresa, que es la empresa del señor Villarejo, durante una serie de años, una serie de trabajos de investigación, como hacen tantísimas empresas que procuran servicios de información, de investigación privada a determinadas agencias de detectives, y lo hace en el marco, como decimos siempre, de las extorsiones que está recibiendo por parte de Ausbank y de Pineda, y también en el marco de las investigaciones, de la presión del gobierno de Zapatero, ministro Sebastián, el que le cocina el máster o el doctorado al doctor Fraude, a Zapatero II, a Pedro Sánchez. Bueno, pues el ministro Sebastián urde una campaña para asaltar el BBVA a través de Luis del Rivero, presidente de SACIR Vallehermoso. BBVA se defiende, en ese momento contrata a los servicios a través de Corrochano, comisario de policía, de otro policía que tiene una agencia, ya no es policía, tiene una agencia de detectives, Zenit, y cobra una barbaridad de dinero. Eso lo hemos comentado. Creo que es un error contratar los servicios de quien hoy se ha demostrado que es un mafioso. O sea, de fondo, José María, en los ataques que está recibiendo el BBVA podría estar detrás ese 75% de los terrenos que son propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Solo así se puede justificar o se podemos entender. Es una operación redonda para el banco, claro. Es una explicación posible. El trasfondo, muchas veces las razones que hay detrás de estas campañas nos resultan desconocidas. La labor tuya como periodista es precisamente tratar de alumbrar y de buscar cuáles son las razones ocultas. Es muy sintomático que 25 años de parón de la operación Madrid Norte, operación Chamartín, 25 años parado, con la mayor reserva de suelo, que son 10.000 viviendas las que se van a edificar, que ahora todos los grupos del ayuntamiento aprueben, den el pistoletazo de salida, y que el principal beneficiario de esa gran operación urbanística sea el BBVA, esté recibiendo estas campañas por haber contratado los servicios de un delincuente. Pero es que han sido muchas personas las que le han contratado los servicios al grupo Zenit. Son muchos los escándalos en los que está Villarejo implicado. A propósito de este proyecto, aprobado por todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid, como hemos dicho anteriormente, desde Podemos hasta Vox, absolutamente todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a recordar en este vídeo cuáles van a ser los beneficios, las ventajas para la ciudad de Madrid en la construcción del proyecto de Madrid Nuevo Norte, que se va a iniciar en el año 2021. Vamos a ello. Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte.
proyecto, dicen, que nos convertirá en un referente mundial en urbanismo y sostenibilidad, modelo nuevo de ciudad eficiente y respetuosa con el medio ambiente, dotando a la zona de nuevas conexiones, más viviendas, zonas verdes y espacios públicos. Una inversión de 7.300.000 millones de euros para comenzar el proyecto, pero que tendrá un impacto económico de 18.200 millones de euros. Se construirán 348 edificios de oficinas y viviendas. Esto se traduce en unas 10.500 casas, de las cuales el 24% contará con ayuda pública. Durante esta construcción se generarán 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos. Y una vez concluida la operación se generarán 94.050 empleos en la zona de oficinas, comercio y restauración. Un modelo de ciudad orientada al transporte público. Se ampliará la línea 10 de metro con 3 estaciones y una más de cercanías. Una localización única, con la estación de Chamartín como corazón del proyecto. Junto a esta estación reformada se creará un moderno centro de negocios con un nuevo skyline. Varios rascacielos, entre ellos uno de 70 plantas y 300 metros, que será el más alto de España, y otros dos de unos 250 metros, similares a los de las 4 torres. Más de 3 millones de metros cuadrados de superficie en más de 5 kilómetros de longitud, desde los alrededores de Plaza Castilla hasta el Monte del Pardo, donde también hay cabida para lo verde, nuevos parques urbanos y zonas entre los que se encuentra un gran parque de 120.000 metros cuadrados al estilo Madrid-Río. Un proyecto con mucho futuro, buena proyección, pero que habrá que esperar hasta finales de 2020 o principios del 21 para que sea posible arrancar las obras de... El proyecto de Madrid, el proyecto de todos. Bueno, sin duda tiene buena pinta este proyecto, va a traer mucho dinero porque muchísimas empresas se van a establecer allí. Hablan del mayor rascacielos de España, mayor incluso que el de las 4 torres. Bueno, lo sustancial de este proyecto es que por fin se desbloquea una operación que llevaba 25 años parada. Entonces, es una bolsa de suelo muy grande que quizá no tenía sentido que tuviera como único destino el de una estación de tren, la de Chamartín, que se inauguró en el año, la nueva estación de Chamartín entre el año 70, hacia el año 70, y que cada vez recibía menos pasajeros. Es una cuña en el crecimiento continuo de Madrid, que hemos estudiado muchas veces. Ya se aprecia que es una cuña que queda, y si alguien tiene el interés de verlo a través de Google Maps, lo puede ver, la visión de satélite, en la cual está en una zona muy codiciada, porque es la zona norte en la que quedan Las Tablas, San Chinarro, muy cerca a Valdebebas, es la salida de la N1, va a propiciar también, o puede propiciar si se hace bien, el que esa entrada tan congestionada de Madrid, la de la carretera de Burgos, que tenga otros accesos, y es un alivio para la ciudad de Madrid. El encarecimiento y la gran demanda que hay de suelo urbano en Madrid no podía quedar y no debe quedar frenado de esta manera por las trabas administrativas y sobre todo porque el Ministerio de Fomento ha tenido siempre una torpeza enorme y se han estado frotando las manos viendo de qué manera podían sacarle más jugo. Voy a poner otro ejemplo, otro antecedente, otra situación que no se debe permitir. La operación Campamento, 20 años en el que el ejército tuvo que abandonar de mala manera aquellos cuarteles, ya no hacían falta, y nos encontramos con una entrada importante, como es la de la carretera de Extremadura a Madrid, con un escenario penoso en el que estamos viendo todo lleno de pintadas, de ocupas, de grafitis, de abandono absoluto, esa entrada, y una dejación por parte, en este caso, del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de Madrid. El encarecimiento se debe a la falta de disponibilidad de suelo, a la falta de suelo. Es obligación de las administraciones poner en situación de urbanizable todas estas bolsas de suelo para que así se consiga abaratar en algo la vivienda. Vamos a cambiar de asunto, José María. Abríamos este informativo con unas imágenes
de enero del año 2016, Pedro Sánchez, entonces secretario general del Partido Socialista, no estaba al frente de los destinos de España, no era un presidente del gobierno, era abordado en la puerta del Congreso de los Diputados por Kake Minuesa. Le preguntaba, entre otras cuestiones, acerca de la posibilidad de un pacto entre los socialistas y Bildu. Y el señor Sánchez, José María, no sabe cómo se enfadó y cómo se ofendió. Vamos a verlo. Bueno, ¿habéis conseguido ahí un consenso? Bueno, sí, Ciudadanos y nosotros. En estos 4 años, ¿con qué tú te vas satisfecho? En esta legislatura en la que comienza, algo que sea imprescindible para ti. ¿Para mí? Pues mira, hoy desgraciadamente han vuelto a asesinar a una mujer. Y creo que ya va siendo hora de que forjemos ese consenso institucional, social y político para acabar con la violencia machista. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...? Te he atendido tu entrevista. Sí, ya, pero... Te lo agradezco. Creo que esa pregunta ofende, porque soy el secretario general de un partido que desgraciadamente ha sufrido el traspaso del terrorismo. Por eso. Hay líneas rojas con Bildu, ¿no? Gracias, Que se ofendía mucho el señor Sánchez porque él pertenece a un partido que ha sufrido el terrorismo, lo cual es cierto. ETA mató a miembros e integrantes del Partido Socialista Obrero Español, pero esa pregunta que le formulaba Kake Minuesa en enero de 2016 le ofendía muchísimo al señor Sánchez, y parece que esto se le ha olvidado, porque para pactar en Navarra, vamos a recordar cuál fue el resultado en la comunidad foral, porque para pactar con los señores de Bildu, la abstención, Bildu se abstiene para que María Chivite se convierta en presidenta de la comunidad. El partido más votado, recordemos, fue la coalición entre Ciudadanos y UPN, el PP, Navarra Suma con 19, 11 el Partido Socialista, 9 Geroa Bai, 2 Podemos, 1 Izquierda Unida y 8 Bildu. Es decir, que la abstención de Bildu es fundamental, porque el PSOE con Geroa Bai hace 20 y más la izquierda de Izquierda Unida y Podemos hace 23. Es decir, que no alcanza esa mayoría absoluta, pero con la abstención de Bildu ya tiene más síes que noes, y en segunda votación, pues aunque todos los diputados, que son 19 de Navarra Suma, voten en contra, ese gobierno de los socialistas con la extrema izquierda de Podemos, Izquierda Unida, saldrá adelante gracias a la abstención de Bildu. Hoy el 75% de los que han votado en la consulta de Bildu, de los militantes de la formación, que no es otra cosa que los representantes políticos de los terroristas de ETA, en un 75% le decían a la dirección del partido que optasen por la abstención. Por lo tanto, desbloqueada la situación en Navarra, y van a gobernar gracias a Bildu. Estas cifras nos hacen pensar 2 cosas. En primer lugar, que la falta de altura de miras de Pedro Sánchez, que podría perfectamente buscar una salida de Estado, que es esa palabra que tanto le gusta decir, política de Estado, que sería la de buscar una estabilidad nacional y de llegar, porque puede hacerlo o podría hacerlo si fuera un estadista, de llegar a acuerdos con Ciudadanos y con el PP que sirvieran para modificar la ley orgánica, la ley electoral, que a su vez permitiera marginar a los partidos nacionalistas que vienen chantajeando, condicionando quién y cómo debe gobernar en España durante los últimos 40 años. Pero la falta de altura de miras de Pedro Sánchez y de todos los presidentes de gobierno que hemos tenido nos condenan a esta situación. Pero también demuestra otra cosa, Javier, y es que la coalición Navarra Suma, la coalición de Ciudadanos, Partido Popular y la de Unión de Pueblo Navarro, ¿verdad? Sí. Esa unión les ha dejado a las puertas de gobernar. Y eso es muy indicativo de lo que podría ocurrir en España si a su vez Rivera y Casado tuvieran altura de miras, dejaran a un lado, apartaran sus egos y su protagonismo y su megalomanía, la dejaran a un lado y dijeran: vamos a
blindar España contra la amenaza nacionalista y deberían presentarse a las próximas elecciones, que yo creo que serán en noviembre. Las próximas el 10 de elecciones noviembre. Deberían presentarse en una coalición parecida a esta, porque yo sospecho que si bien Tezanos con su encuesta ha inflado los resultados a favor de Pedro Sánchez no está haciendo más que recoger el fruto de ese axioma de la política que dice que, como dijo Andreotti, que el poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene. Cayetana Álvarez de Toledo, por cierto, le han preguntado sobre esta cuestión en una entrevista que ha concedido la cadena COPE. Ya sabemos que ayer era elegida por Pablo Casado para ser la portavoz en el Congreso de los Diputados, portavoz de los populares. Gobierno de integración. ¿Se podría presentar PP junto a Ciudadanos en comunidades como Cataluña, por ejemplo, o en Navarra, donde hay serios problemas con el separatismo, con el nacionalismo? Y la otra pregunta que le formulaban, que también lo respondía aquí a la señora Álvarez de Toledo: una gran coalición a la alemana, es decir, PSOE con PP en septiembre, para evitar repetición de elecciones el 10 de noviembre. La tercera oportunidad que tiene Sánchez será el próximo 23 de septiembre. Y por cierto, que anoche el gato al agua, Rocío Monasterio, dijo que habrá coalición de PP y de PSOE. Vamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Yo siempre he sido partidaria de fórmulas de reagrupación y de suma. Lo he dicho públicamente sobre Navarra Suma, que me parece la operación política más noble e inteligente que se ha hecho en los últimos años en España, y creo que ese es el camino inevitable a corto o a largo. A corto o a medio plazo. Dije que me parecía que debía hacerse en Cataluña, que es un sitio especialmente delicado para nuestra democracia, donde se pisotean las libertades y los derechos democráticos de la gente, y creo que a nivel español también, digamos, es el camino. Eso sería una fórmula extraordinaria en circunstancias especialmente graves como las que vamos a vivir en los próximos tiempos, y a partir de septiembre con la sentencia y la amenaza de movilizaciones masivas contra nuestras instituciones, ¿no? Pero tenemos un problema y yo tengo que actuar sobre el principio de la realidad, y el problema que tenemos en estos momentos muy grave en España y desde hace tiempo se llama el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que no le importaría ese gobierno de coalición, pero que con el PSOE, tal y como estamos viendo en Navarra, sería imposible. También es verdad, y lo has comentado anteriormente, José María, que ni Rivera ni Casado podrían haberle ofrecido a Sánchez: desbloqueamos la investidura a cambio de que en Navarra dejes a gobernar a Navarra Suma, a Ciudadanos y a UPN. Yo creo que tanto Casado como Rivera como Pedro Sánchez están haciendo muy poco. Están haciendo muy poco y son muy poco expresivos. Si alguien no puede ser expresivo porque está en la obligación de su papel de moderador, es Su Majestad, es el rey. Pero el rey, estoy seguro que les habrá planteado esta posibilidad de decir: pónganse ustedes de acuerdo, porque necesita España ser reforzada en sus competencias centrales de la Administración Central del Estado, del Gobierno, y hay que desterrar de una vez por todas, hay que marginar. Yo digo marginar, pero marginar pudiera parecer que el discriminar. Realmente no el discriminar, realmente es darle la proporción de escaños que en puridad y en justicia le corresponde a los partidos nacionalistas, porque ya el propio objeto social de los partidos nacionalistas, como se encargó muy bien en decir el otro día Ortega y Smith en Televisión Española, es de por sí el de destruir la idea de España y de destruir la nación española. Luego, no debemos admitir el chantaje, la coacción permanente de estos partidos, y para hacerlo tienen que ponerse de acuerdo estos tres grandes partidos, porque está claro que Vox dará su bendición a este acuerdo, aunque no cuenten con él. Entonces, ¿por qué Casado, Rivera y Pedro Sánchez no tienen porque si Pedro Sánchez lo que quiere es permanecer durante mucho tiempo en la Moncloa, que es su única aspiración, porque es obvio que esa es su ambición, tiene muchas más posibilidades de permanecer en la Moncloa y quedando como un estadista si llega a ese pacto de reforma que hasta ahora a ningún presidente de gobierno le ha convenido, porque han pensado que esos votos o esos escaños bisagra le eran más favorables que
permitir que crecieran partidos como en su día el Partido Comunista, Izquierda Unida, y que ahora mismo pues se han visto desbordados y de alguna manera te coincido con Cayetana Álvarez de Toledo. Es que llevamos, José María, pero que interrumpa, pero llevamos 40 años en España precisamente jugando con lo más sagrado, es decir, que lo ha hecho el PP con Aznar en el Pacto del Majestic en 1996, firmando con el entonces presidente catalán Jordi Pujol, un pacto en el cual tú me apoyas en Madrid para que yo pueda formar gobierno y a cambio se le cedía competencias en educación para que los nacionalistas, la antigua Convergencia, CiU, pudiese extender alegremente el rodillo ideológico nacionalista sin ninguna traba del Estado. Eso es. Y lo ha hecho el Partido Socialista igualmente también con el tripartito. Nos acordamos de Carlos Rovira y de Montilla. La parte positiva es la que explicó muy bien en el brillantísimo discurso de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados de la semana pasada, es que venía a decir, si no lo han conseguido ya, no lo van a conseguir. Olvídense porque no lo van a conseguir. Han tocado techo, tanto en los estudios sociológicos en el País Vasco como en Cataluña demuestran que el independentismo ha tocado techo. Pero como bien dices, es necesario, después de 40 años de cesión continua de competencias, de desgobierno, de abandono por parte... ¿Cómo es posible, Javier, que durante el gobierno de Rajoy se hayan cerrado tantos cuarteles en Cataluña? ¿Cómo es posible que para que los policías nacionales tuvieran un sitio donde dormir en Cataluña hayan tenido que meterlos indecentemente en el barco Piolín? El crucero. Porque no hay cuarteles, porque se han cerrado los cuarteles, porque el Estado ha abandonado el territorio. Ese es el problema de fondo, claro, que el Estado está renunciando a su propia presencia, a su propia existencia en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Y vamos camino de ello en lo que los nacionalistas catalanes consideran los países catalans, en Baleares o en Valencia. Vamos a ver al portavoz de Bildu anunciando efectivamente que el 75% de la militancia bilduetarra apoya la abstención para que María Chivite del Partido Socialista se convierta en presidenta de Navarra, y de fondo, según explica este señor de Bildu, lo que hay no es otra cosa que evitar que ganase la derecha. La mesa política de Euskal Herria Bildu en Nafarroa, como sabéis, apostaba por la abstención y por posibilitar un gobierno del Partido Socialista, Geroa Bai y Podemos, apoyado desde el exterior por Izquierda Esquerra. Como sabéis también, dos eran los argumentos principales para tomar esta decisión, esta toma de decisión por nuestra parte. En primer lugar, cerrar la puerta a un gobierno de derechas e impedir la reorganización del régimen tal y como lo hemos conocido. Y la segunda, y al mismo tiempo, entendemos que los votos de Euskal Herria Bildu van a ser y serán determinantes para impedir que se den pasos atrás en las políticas iniciadas por el cambio y seguir avanzando en esa dirección. Bueno, pues la militancia de Bildu lo tiene claro. Un 25 votaba que no y un 75 que sí, que abstención para facilitar ese gobierno de los socialistas. Y dirán los socialistas que no han llegado a ningún acuerdo porque simplemente se han abstenido, no han votado a favor. Pues me han leído el pensamiento porque precisamente vamos a ver las declaraciones de Isabel Celaá, ministra portavoz. Esta mañana concedió una entrevista en Antena 3. Una parte es mentira, la que dice que no han hecho ningún pacto con Bildu, pero la otra parte es cierta, porque dice la señora Celaá que el Partido Popular sí ha pactado con Bildu. Y esto es verdad, lo hizo el señor Maroto en Vitoria, por ejemplo. Vamos a verlo. El Partido Socialista Navarro no ha pactado con Bildu, pero además es que hay demasiada impudicia, hay demasiada impostura en esto. El Partido Popular ha pactado con Bildu en distintos lugares, muchos, siempre que le ha convenido. Muchos, dice muchos. Sí, muchos acuerdos y en varios lugares. Por ejemplo, en la Cámara Vasca. Esta era la parte a la que estaba aludiendo anteriormente, que lleva la razón la ministra portavoz. La otra no, porque la otra dice que los socialistas y Bildu no tienen nada que ver, pues cuando hemos visto que la abstención, que no va a ser gratuita, va a facilitar esa investidura, ese gobierno socialista de Navarra. Efectivamente, yo creo que se seguirán viendo escenas como las que hemos visto este fin de semana, es decir, que auténticos asesinos son recibidos como héroes y se consiente, se permite ese espectáculo que demuestra que es una sociedad enferma en gran medida con una enfermedad grave. Y
Yo creo que lo de Navarra tiene una repercusión enorme para toda España. El que una región como Navarra vaya avanzando hacia una euskaldunización, o como se diga, no es más que desnaturalizar la esencia de Navarra, y pienso que no va a tener recorrido porque hay una respuesta muy importante entre los propios navarros. El pasado fin de semana veíamos como en Hernani y en Ugarte 2 terroristas de ETA, uno había matado a 5 guardias civiles, el otro había secuestrado a José Antonio Ortega Lara. Recuerden que estuvo 532 días en un zulo, en Mondragón. Recibían un homenaje como si fueran auténticos héroes. No eran 4 ni 5, José Manuel, eran cientos de personas que salían a esas localidades de Guipúzcoa, salían a esos pueblos a recibirlos como héroes. Esto pone de manifiesto que ETA no está acabada, pero que las imágenes que estamos viendo ahora corresponden a la noche de ayer, en Vitoria, recibiendo a Aitor Zelaya, que fue puesto en libertad ayer mismo, martes, a la espera de que se celebre el juicio contra él por su presunta relación con un zulo encontrado en Durana, Álava, que contenía material pirotécnico para la fabricación de explosivos caseros. Zelaya salió de la prisión de Daroca, en Zaragoza, tras pasar 6 meses de manera preventiva y una vez pagada una fianza de 6.000 euros, según ha informado la Asociación de Familiares de Presos y Allegados de ETA. Este Aitor Zelaya, de 25 años, fue detenido por la Enchancha el pasado mes de febrero junto a Galdel Barbado, de 26 años. Ambos van a ser juzgados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía les vincula, como decimos, con un bidón encontrado en Durana, Álava, que contenía ese material pirotécnico con el que se pueden fabricar explosivos caseros. Un homenaje más, realmente lamentable, enaltecimiento del terrorismo, esto ya lo tendrá que decir la justicia. Y aquí varias cuestiones. La primera, que ETA, es verdad que hace ya 10 años que no mata en territorio español, que dijo adiós a las armas. Por un lado, no está colaborando con la justicia en esclarecer los más de 300 crímenes sin resolver. Por otro lado, no han entregado las armas. Y sobre todo la reacción del Ejecutivo, del Gobierno de España. ¿Dónde está esa delegación del Gobierno? ¿Dónde está ese ministro del Interior? ¿Y desde que Sánchez es presidente del Gobierno, más de 100 homenajes a etarras. Para mí hay una prevaricación por parte de las autoridades que permiten estos actos. Es decir, ellos saben que estos actos son delictivos y los están permitiendo. Por lo tanto, habría que perseguir a aquellos responsables policiales o de interior que lo permiten. Y claro, la inacción del Estado tuvo su máximo exponente en la excarcelación masiva de presos que no se tenía que haber llevado a cabo de ninguna manera, que el Estado tenía maneras de dificultar y de racionar esas libertades y sin embargo puso en libertad a más de 70 asesinos con espolones, como yo digo. Yo nunca digo militante histórico de ETA, porque eso es darle unos galones, que es como ellos se llaman a sí mismos. Yo digo asesino con espolones, es decir, es una vergüenza. Te refieres a la doctrina, a la derogación de la doctrina Parot. Exactamente. Entonces, eran más de 50 y luego violadores y delincuentes comunes que también se vieron favorecidos. Pero no se puede permitir estas imágenes que estamos viendo, estos homenajes siniestros que son una burla a las víctimas y en general a todos los hombres de bien y a toda la sociedad. Pues sí, debería hacer algo sin duda el Gobierno de España. Ese gobierno que, como hemos comentado anteriormente, no ve la posibilidad de que pueda sacar adelante el Ejecutivo el próximo 23 de septiembre. Anoche estuvo Rocío Monasterio en El Gato al Agua. Ella decía muy categóricamente que hay un pacto entre Partido Popular y PSOE. Recordemos a Pablo Casado cuando subía a la tribuna de oradores del Congreso, que hablaba de ensanchar los espacios del centro, tanto el PSOE como el PP. Hablaba de volver a recuperar la importancia del bipartidismo, es decir, que crezcan PSOE y PP pues en detrimento del resto de fuerzas. Es lo que en el fondo anhelan tanto socialistas como populares. Pues ayer Rocío Monasterio, convencida, lo vamos a recordar, de que el próximo 23 de septiembre tendremos un gobierno de coalición entre socialistas y populares. Yo esto la verdad que no lo acabo de ver porque
nunca hemos tenido algo parecido en España. Vamos a recordarlo. Bueno, esto es una opinión personal que yo mantengo desde hace tiempo, que yo creo que realmente Sánchez nunca tuvo intención de pactar con Iglesias. Lo que pasa es que le quería colocar en un lugar. Le quería colocar y Iglesias, en el fondo, no se ha dado cuenta de la jugada que le estaban haciendo. Pero esto es lo de siempre, nos enseñan al coco para luego ofrecernos la solución. Y toda España estaba pensando en el Frente Popular y ahora vendrá el segundo acto. Pero esto es una opinión personal y probablemente me equivoque, pero yo sí que creo que se va a presionar ahora para una coalición del PP con el PSOE. Coalición de PP y PSOE, José María. Lo que pasa es que esa coalición plantea, es decir, una coalición, entiendo que antes de, digamos, para facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, pero solamente tendría una utilidad y es facilitar ese gobierno, porque ninguna de las medidas importantes de calado para blindar a España frente a la amenaza secesionista se podría llevar a cabo sin el voto del señor Rivera, que aquí le estamos viendo, o de otras fuerzas, es decir, que la mayoría absoluta ni siquiera sería suficiente para las reformas de gran calado. José María Blanco, corredor, escritor y abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Otra semana más en la redacción abierta. ¿Te vemos la semana que viene o ya a la vuelta en septiembre? Pues me voy, si Dios quiere, a Galicia. Me pongo a salvo de esta canícula. ¿Te marchas ya entonces? De este caliente Madrid, ese título que nos gusta de Ruano, y esperemos estar a finales de mes. O sea que te marchas ya. Sí. Y nos vemos a la vuelta el 2 de septiembre. Eso es. Pues nosotros no nos marchamos, no de vacaciones, ya nos gustaría, sino a publicidad, y a la vuelta está con nosotros el periodista Alex Navajas. Mucho que repasar con él. La última manada de Mallorca, marroquíes, magrebíes. Por lo tanto, los grandes medios ya saben que tapan este tipo de hechos. Una agresión sexual a una menor de 14 años. Y algo parecido que ha sucedido en Frankfurt, en Alemania. Un árabe ha arrojado a las vías del tren a una madre y a su hijo. La madre ha resultado ilesa, solo herida, pero el niño ha muerto. Bueno, pues este caso el diario El País lo está convirtiendo para decir cuidado, cuidado con el racismo y la xenofobia. Vamos a no contar, por favor, ni ofrecer ni facilitar la nacionalidad del agresor. A la vuelta, no se lo pierdan. Siete y 33 minutos de la tarde. Alex Navajas, periodista, bienvenido a la redacción abierta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Creo que casi te mueres de calor, ¿no? Ahí en la calle, ¿qué te ha pasado? Casi me muero de calor en la calle. Bueno, hace bastante calor, sí. Perdón, pido perdón por no llevar chaqueta, esa elegancia que te caracteriza. Hombre, muchas gracias. Pero sí, la verdad es que no me he traído chaqueta. No pasa nada, no pasa nada. En agosto y me perdonarán los espectadores. Te perdonaremos. La semana que viene vamos a contar contigo además. Sí, hombre, yo encantado. La semana que viene tenemos un horario diferente. Estaremos entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. En esta misma mesa haremos un especial informativo maratoniano, de 4 horas, de 8 de la tarde hasta la medianoche. Ustedes nos acompañarán, pues se lo vamos a agradecer sin duda. Y ya después del 9 de agosto, viernes, el día 26 vuelve Rafa Núñez Huesca con ese mismo horario, de 8 de la tarde hasta la medianoche, hasta las 12 en punto. Vamos con asuntos relacionados con las manadas. Desgraciadamente, últimamente se ponen de moda estos casos. La última agresión sexual en Mallorca a una menor de 14 años. Casi una veintena de energúmenos, de salvajes, abordaban, agredían a esta niña después de un concierto de los 40 principales en una playa de Mallorca, como decimos. Y después de la agresión, esta chica llama a su hermano de 17 años, que viene a socorrer a esta niña indefensa, se enfrenta con los integrantes de la manada y recibe una paliza. Roban todas sus pertenencias, pero además recibe una paliza, le parten la mandíbula. Y ya sabemos que en este tipo de cuestiones sales cuando la nacionalidad de los agresores no es la española o no encaja dentro de los parámetros que le gustan al rodillo ideológico progre. Por ejemplo, la manada de los Sanfermines, uno era guardia civil y otro militar. ¡Buah! Y se repitió hasta la saciedad. Veíamos sus caras todos los días en los informativos, conocíamos a qué se dedicaban, incluso enviaban cámaras de televisión a la puerta de sus casas.
de esta manada de marroquíes en Mallorca no sabremos absolutamente nada, igual que con otras manadas como en Azuque Cadenares, en la provincia de Guadalajara, o por ejemplo la de Manresa. No vemos sus caritas todos los días, a todas horas. Con esto no estamos diciendo, nosotros no hacemos diferencia entre víctimas y entre agresores, sencillamente contamos las cosas como son. No vamos a estar pasando por alto lo que sucedió en los Sanfermines. En esta casa hemos informado de aquello siempre, pero cuando la manada es extranjera y en fin, se produce en otro tipo de ciudades, ¿por qué no vamos a informar de estos hechos? Yo creo que, vamos a ver, el hecho es absolutamente execrable. Es decir, que unos hombres o unos chicos, da igual, abusen y encima de una menor de edad, es un hecho absolutamente execrable, lamentable, penal. Hay que volcarse con la víctima y defenderle frente a los agresores. Entonces luego me dices, oye, es que los agresores eran españoles. Me da igual. Es que eran marroquíes. Es que me da igual. Quiero decir, el hecho es el mismo y es igual de malo. Para que nos entendamos, es como si me dicen, es que los agresores son o valencianos, o de Almería o de Lugo. Pues me da igual. Correcto. Es decir, sean de Lugo, de Almería o de Valencia, tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley. Y así como no hacemos ninguna distinción si fueran o si fueran españoles dentro del territorio nacional, pues evidentemente no es que se quiera cargar a las cintas. Lo que pasa es que aquí es verdad que la izquierda utiliza, ¿veis? Ya está la ultraderecha utilizando que son marroquíes. No, si aquí no se utiliza, bueno, la ultraderecha yo no sé lo que hará. Yo desde luego lo que creo es que el hecho es absolutamente lamentable y condenable desde cualquier punto de vista, y sea la persona que sea, y sea el agresor que sea. Correcto. Me da igual, me da igual. Entonces, claro, cuando yo veo, ocurre lo de los Sanfermines, y por supuesto todos nos indignamos, y todos nos enfadamos, y todos lo decimos, y todos tuiteamos, y es una vergüenza, ¿cómo es posible? Tal, vale. Y de repente ocurre otro hecho similar, pero que en este caso protagonizan no unos españoles, sino personas de otra nacionalidad, marroquíes, etcétera. Tú vuelves a la carga con la misma intensidad y de repente te das cuenta que los que estaban a tu izquierda condenando a los de la primera manada ahora se han callado. Y dices, oye, pero vamos a ver. ¿No? Entonces, y encima te dicen, pues eso, cuidado con la xenofobia y que la ultraderecha utiliza este caso. Y digo, no, vamos a ver. Si es que yo estoy utilizando la misma contundencia para condenar la manada de Pamplona como para condenar cualquier manada. Porque además luego es interesante porque muchas veces estas personas son los que luego se erigen en defensores de la mujer y en proclamar todo el tema de la violencia de género y en pedir subvenciones para todos lados y no sé qué. Y cuando ocurre un ataque despiadado por parte, en este caso, de unos marroquíes en Mallorca, nos callamos. Entonces, miren, ustedes pueden predicar lo que quieran, pero es que luego sus hechos los desmienten. O sea, usted, esta pobre chica de 14 años de Mallorca, pues lamentablemente les importa bastante poco. Con lo cual se llega a la conclusión terrorífica de que lo que se quiere utilizar es este caso de la manada de Navarra para un tema puramente ideológico. Sin duda. Entonces eso es terrorífico, porque entonces te importa un pimiento el sufrimiento de la chica. La chica, y lo que tú quieres es aprovechar algo para imponer tu ideología, y eso es terrorífico. Quiero que reflexionemos ahora, Alex, a propósito de este tuit que ha escrito Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, sobre la manera de titular de los medios de comunicación en este tipo de casos. Vamos a verlo. 20 árabes parlantes rodean y abusan a dos chicas de 14 años. El hermano de 16 de una de ellas valientemente las defiende, le pegan una brutal paliza, pero si lees el titular, el sujeto de la noticia no son los 20 delincuentes, es el chaval que recibe la paliza. Vamos a ver el titular al que está aludiendo, que es del diario El Mundo. Un joven de 16 años recibe una brutal paliza al intentar defender a su hermana de un presunto abuso sexual en Palma. Bueno, pues ahí lo estamos viendo mejor. Esta es la forma de titular del diario El Mundo, no es la primera vez. Y ahora veremos otro titular peor aún que del diario El País. Lo veremos enseguida a propósito de un hecho acaecido en Frankfurt, en Alemania. Vamos a verlo, sí. Un terrible crimen sirve de excusa a los ultras alemanes para avivar la xenofobia. O sea, esto me parece de ciencia ficción. Claro. Esto me parece coger unos hechos
y meter la trituradora ideológica progre y te sale una mamarrachada de este calibre. Sí, o sea, vamos a ver, bueno, el país por lo menos lo llama terrible crimen. Bueno, gracias a Dios, ya es algo. Pero claro, es que vamos a ver, desde el punto de vista periodístico, la noticia no es que los ultras alemanes utilicen algo para avivar la xenofobia. Para el país, esa es la noticia. No, es que realmente dicen, claro, el país conmocionado después de que un hombre arrojase a las vías del tren a una mujer y a su hijo que murió arrollado en Frankfurt. El ministro del Interior interrumpe sus vacaciones. Le ha faltado al diario El País el detalle, el pequeño detalle de que el agresor es árabe. Por eso tiran por el asunto de la xenofobia en el titular. Claro, es que vamos a ver, pero sí, es que de verdad, la noticia de que los ultras alemanes utilicen esto para avivar la xenofobia, pues es una noticia es una manera, secundaria, de decir que el peligro son los ultras alemanes, claro, y no tipos que arrojan a la vía del tren a una madre con su hijo. Efectivamente. Mira, estaría bien que nos dijesen cuántos ultras alemanes han hecho lo que ha realizado este tipo. Esto se está haciendo continuamente. Entonces, vamos a ver, la noticia es que ha habido un salvaje, un asesino, y vuelvo a decir, a mí personalmente me da igual la nacionalidad la que sea, me da igual si era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, me da igual. Es decir, hay un crimen terrorífico. Y entonces hay que condenarlo y hay que anunciar eso. Y periodísticamente la noticia es esa. Periodísticamente es que un salvaje ha asesinado a una mujer, a su hijo, los ha tirado a la vía de tren, etcétera. Que luego después haya grupos ultra, bueno, pues es que vamos a ver, cosa que está penosamente mal, que evidentemente haya gente que utilice eso para avivar el debate o alentar contra los inmigrantes, porque no se trata de eso, evidentemente eso es otra barbaridad, pero la noticia no es esa. Mira, me recuerda, el otro día, ahora ha salido en Cataluña, lo he estado viendo en Twitter estos días, el caso de un sacerdote asesinado durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española, año 36-37. ¿Se produjo una persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, bueno, Donales? ¿Qué cosas dice usted? Y desde el año 31, lo que pasa es que no lo encontraron ustedes en los libros de historia. Porque, de la memoria histórica. Exacto, ahí no aparece, ¿no? Entonces, un sacerdote asesinado en Cataluña en el año 36-37, al principio de la guerra, y entonces ahora ha salido un libro donde hay un familiar o un escritor que, porque este sacerdote, el cuerpo de este sacerdote fue llevado al Valle de los Caídos para que fuera enterrado dignamente, etcétera. Entonces, la noticia es que la familia supuestamente quiere recuperar el cuerpo de este sacerdote, y entonces te hablan todo el rato de lo malo que es Franco, que se llevó este cuerpo sin su permiso y lo enterró, cosa que no es verdad porque está la autorización de la familia en ese momento, año 58. Entonces, toda la noticia gira en torno a lo malo que es Franco, que, oye, ni una palabra de los que le asesinaron. Este sacerdote simplemente fue asesinado, fue asesinado. Pero el malo fue el que supuestamente se lleva el cuerpo. Entonces, hay un miedo tremendo por parte de cierta derecha, incluso también. Mira, cuando viajas, por ejemplo, por la provincia de Gerona, Gerona fue absolutamente arrasada por los comunistas, por los anarquistas, y absolutamente todas las iglesias fueron quemadas, profanadas, asaltadas, etcétera. Cuando tú entras en Gerona, en algún pueblo, en la iglesia del pueblo, bonita y tal, no sé qué, hay un cartel explicativo sobre la iglesia, una iglesia antigua, y eso lo vi en varios pueblos y en varias iglesias cuando viajé por Gerona. Te ponían el retablo desapareció en 1936, ¿no? O la iglesia sufrió un incendio en 1937. Entonces, por supuesto, si hubiera sido el bando nacional, con nombres, apellidos y con pelos y señales, fulano de tal hizo no sé qué y Franco no sé qué. Entonces, al final uno ve cómo efectivamente el discurso cultural está comprado por la izquierda, y lo estamos viendo en esto también. Es decir, ahora lo que se está imponiendo es, tiene que haber inmigración, con lo cual hay que tapar para pagar nuestras pensiones después de que nosotros hayamos estado durante décadas. Y no es por eso. No solo por eso. No, evidentemente pero no. Ya estamos viendo esos titulares. Por supuesto. Necesitamos 250.000 inmigrantes al año hasta 2040, creo que era la noticia. Para que nos paguen las pensiones, efectivamente, y para que hagan los trabajos que nosotros no queremos. Pero es que no es simplemente eso. O sea, hay un tema mucho más profundo,
de fondo, que el otro día, por cierto, la cadena SER se reía. Digo, vamos a ver, todos ustedes que hablan pues de esa conspiración, de Soros, no hagan tonterías, ¿no? De eso que ustedes dicen que quieren dinamitar la sociedad occidental, no sean conspiranoicos, no vean, no, aquí no pasa nada, tal. Tratan de relativizar absolutamente. Pero luego estamos viendo los casos que están pasando. Lo que pasó en Colonia en fin de año de hace 3 o 4 años. 2015, sí. Silencio absoluto durante 2 semanas. En Colonia hubo violaciones masivas. Masivas. Más de 1000 denuncias de mujeres alemanas en la comisaría de Colonia. Y callados. Y el escándalo lo taparon tanto la policía como los medios de comunicación, lógicamente por órdenes de arriba de la clase política alemana, del gobierno. Pasa que el volumen de denuncias fue tan grande, fue tan brutal, que ya el 5 o 6 de enero comenzaron a llegar y a salir los medios de comunicación. Estamos hablando de más de 1000 mujeres que denunciaron agresiones sexuales. Recordemos que Merkel en septiembre de 2015 dice: bienvenidos refugiados, 1 millón de sirios a Alemania. Pues Colonia, que es una ciudad grande, que por cierto durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente devastada por la aviación aliada. Salvo la catedral, que salvo quedó... la catedral, efectivamente. Curiosamente quedó toda la ciudad absolutamente arrasada. Tengo una foto aérea que me trajo mi madre de Colonia y efectivamente se ve, bueno, todos los puentes derruidos, todos los edificios derruidos, excepto la propia catedral. La catedral con sus 2 torres, que si no me equivoco miden 151 metros de altura, estamos hablando de torres góticas, o sea, siglo XIII, XIV, son las segundas más altas de Alemania, detrás de la catedral de Ulm. Y es verdad, está toda la ciudad absolutamente de Colonia absolutamente arrasada y en medio está la catedral, donde apenas cayeron bombas y se puede disfrutar hoy en día, es una joya. Entonces, efectivamente, en Colonia ha pasado eso. Entonces, si aquí no se trata, vamos a ver, o sea, quiero decir que tampoco permitamos que nos traten como a niños, ni si se trata de alentar a ultras ni no ultras, ¿no? Aquí lo que se trata de decir es, oye, vamos a ver, punto número 1, la verdad por delante, con lo cual cuando hay que informar, se informa, y entonces, pues igual que se dice con absoluta normalidad, pues que tal agresor era guardia civil o que era sacerdote, pues lo mismo, en los casos de abusos sexuales, lamentablemente, oye, pues si era frutero no se dice nada, o si era tendero, pero si era sacerdote, viene en el titular, ¿no? Vamos a ver el vídeo que ha realizado nuestro compañero Miguel Gutiérrez sobre los hechos acaecidos en Frankfurt, Alemania. Un terrible crimen sirve de excusa a los ultras alemanes para avivar la xenofobia. La agenda política de El País nunca descansa. Este es el titular del diario generalista más leído de nuestro país después de conocerse que un inmigrante de nacionalidad eritrea empujó a una madre y a su hijo a la vía del tren en Frankfurt, lo que provocó la muerte del menor. El agresor también intentó arrojar a las vías a una anciana, pero la víctima consiguió zafarse. Este terrible asesinato ha sido utilizado por el periódico para atacar a todos aquellos que se horrorizan e indignan con este hecho y a aquellos que exigen soluciones al problema migratorio europeo. Los agresores se convierten en víctimas y los indignados en xenófobos, en racistas. El ataque ha ido dirigido particularmente al partido Alternativa por Alemania por este tuit. Según la policía de Frankfurt, un africano de 40 años ha empujado al niño de 8 años y a su madre a las vías. El acto de crueldad es difícil de superar. ¿Qué más tiene que suceder? Finalmente, proteja a los ciudadanos de nuestro país, en lugar de la cultura ilimitada de bienvenida. Para la izquierda, el partido instrumentalizó el ataque para sacar rédito político. El medio del grupo Prisa tampoco dudó en criticar al diario alemán Bild por cubrir la noticia con exhaustividad y por preguntarse que quién defiende a los ciudadanos. Por su parte, Jorge Buxadé, europarlamentario de Vox, hizo evidente que El País le ha dado la vuelta a la tortilla para servir a sus propios prejuicios. Los que utilizan este odioso crimen en favor de sus prejuicios son los de Lo País. Si el asesino es nacional, nos referimos al género. Si es un asilado, me olvido de las víctimas y aprovecho para zurrar a los ultras alemanes. El eritreo llegó a Europa, a Suiza más concretamente, en 2006, de forma ilegal, algo que los medios progresistas no mencionan, y consiguió asilo 2 años después. Finalmente acabó en Alemania tras ser emitida una orden de arresto contra él por amenazar a su familia y a su vecino en Zúrich. Pues seguramente lo último que ha contado Miguel Gutiérrez es lo que los grandes medios quieren tapar, que llegó como ilegal a Alemania este señor, además de su propio origen, su nacionalidad. ¿Sabes lo que funciona también muy bien? Y yo creo que es importante de cara a los que nos ven y a todos los que tratamos de ser críticos con la realidad que nos rodea y de analizarla, etcétera. Vamos a ver, el pensamiento simple y el pensamiento único funciona en blanco y negro. Estos son los buenos
y estos son los malos. Y como todos, evidentemente, tenemos una tendencia que queremos a que nos incluyan en el grupo de los buenos, pues hay mucha gente que hace lo que sea con tal de lograr la condescendencia, con tal de lograr la aprobación de la gran masa social o de la opinión pública. Claro, pero no es que haya estos son los buenos y estos son los malos, no, es que hay muchísimos más matices. Entonces, de acuerdo, los malos, pues un ultra racista, xenófobo, evidentemente es malo, por supuesto que sí, ¿vale? Es decir, alguien, pues no sé, que tenga una fobia irracional hacia un inmigrante por el hecho de que venga a tu país y no sé, y le pega una paliza, pues eso evidentemente está mal. O sea, eso es un ultra, eso es un tío venado, eso es un fanático, bueno, bien. Pero entre ese y el que dice abrir las puertas absolutamente, hay muchos matices. Y la persona que piensa un poco más, que analiza la actualidad con un poquito más de rigor, no se quedan solo en buenos o malos, no. Entonces, hay posturas, la que yo defiendo, por ejemplo, la que defendemos muchos es que haya una inmigración controlada. Es decir, que se cumpla la ley, si no decimos nada más. Entonces, claro, eso lo aprovechan algunos para decir, eres un ultra. No, en absoluto, yo no soy un ultra. Yo lo que estoy diciendo es que se aplique la ley. Entonces, evidentemente hay una cosa que se llama la inmigración ilegal, que es un tema que hay que resolver y es un tema que hay que parar. Es decir, una persona no puede venir a otro país, cruzar una frontera, que por eso existen las fronteras, por eso existen las aduanas, etcétera, si no tiene una serie de requisitos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Lo de siempre, acudir al argumento sensiblero, a la imagen impactante, bueno, bien, fenomenal, si a todos nos duele, por supuesto, ver una persona que tiene una necesidad, pero miremos un poco más allá. ¿Qué hay detrás de esa persona? Es que a lo mejor hay una ONG que vive de una cierta subvención. Para aquellos que dicen que lo de Soros es pura conspiranoia y que no sé qué, bueno, basta con decirles que el año pasado George Soros, después de toda la crisis del Mediterráneo, su fundación ha destinado millones de euros. 500 millones de euros para todas aquellas ONGs que ayudaran. Claro, alguno puede decir, oye, pues qué bonito gesto, ¿no? Bien, lo que pasa es que George Soros no suele dar puntadas sin hilo, ¿eh? Entonces, si George Soros aparentemente dona, nadie da duro a 4 pesetas, 500 millones de euros, no es porque, ojalá fuera porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho y quiere defender a los más. Bueno, creen sus causas, algo que los millonarios del otro lado deberían tomar nota, ¿no? Pero es que su causa, precisamente, y él lo ha dicho, y cualquiera que conozca un poquito la biografía de George Soros, él lo que quiere es, evidentemente, destruir la cultura y la civilización occidental. Quiero decir, es una cosa que ha dicho él abiertamente. Entonces, que nadie se lleva la sorpresa de decir, ¡ay, no, es conspiración! No, es la realidad, es la hemeroteca. Alex Navaja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Fantástico. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Miriam Oliva nos va a contar la huelga en Renfe y la operación salida, por si se marchan ya de vacaciones. No se lo pierdan. Recta final de la redacción abierta. Hoy, 31 de julio, por cierto, día de San Ignacio de Loyola. Felicidades a todos los Ignacios. Operación salida, Miriam. Efectivamente, Javi, buenas tardes. Hoy ha comenzado la operación salida, la segunda operación salida de este verano, también conocida como la del 1 de agosto. Comenzaba a las 3 de la tarde de este miércoles y termina mañana también a las 3 de la tarde. Y en estas 24 horas la DGT estima que se hagan desplazamientos, 2,9 millones de desplazamientos tan solo en estas 24 horas. También estima la DGT que sean 47 millones de desplazamientos los que se hagan en todo el mes de agosto. Además, esta operación afectará o habrá más movimientos en unas provincias que en otras. Por ejemplo, es el caso de Valencia, la provincia en la que más desplazamientos habrá, siendo 1 millón de desplazamientos los que van a suceder en esa provincia. Detrás de ella irá Alicante. Escuchen al delegado del Gobierno de Valencia. De que solamente en este día y medio en la Comunidad Valenciana tendremos más de 1,5 millones de desplazamientos, aproximadamente unos 590.000 de largo recorrido y el resto de corto recorrido. Tiene previsto pues un sistema de gestión para estos días consistente en básicamente adoptar unas medidas especiales de tráfico, en algunos casos vías reversibles, puntos de información.
Esta operación salida también coincide con la operación retorno. Mucha gente vuelve de vacaciones, por lo que se hace aún más complicada. Y también ha sido muy complicada para algunos usuarios de Renfe que viven la huelga de Renfe, que ha comenzado también este miércoles a las 12 de la mañana y que terminaba a las 4 de la tarde, pero se reanudaría a las 8 de la tarde y terminaría también a las 12 de la noche. Vamos a ver a los afectados y también a aquellos que han tenido un poquito de más suerte. Teníamos el tren a las 7:30 y acabo de preguntar qué pasa y me dicen que me reubican a las 8:30. Y no me dan nada, me dicen que no hay problema y tal, y no sé, me preocupa como tengo una niña pequeñita, que me manden a mí a un lado, al padre al otro, a la niña a otro, a ver qué hago. Un familiar va a viajar ahora y bien, todo normal. La verdad que no se ha notado, no se está notando, tal vez poco o tal vez dentro, pero aquí vemos que no hay nada, está todo tranquilo. Nos ha afectado la huelga porque nuestro tren sí sale. El de las 12:51 no, pero nosotros lo tenemos a las 4 y nos acaba de decir que sí. He tenido suerte porque era un Albia y al parecer no hay tanto jaleo como puede ser a lo mejor otros. Afectaba más, me han dicho, en Sevilla y eso, lo que es la Santa Justa y eso sí que hay jaleo. No, es que simplemente no me ha afectado, que estaba yo preocupado porque pensando que mi tren iba a salir, o sea, que no iba a salir, que iba a tener que cambiar. Y resulta que me han dicho que no, que mi tren, por lo que sea, no va para Sevilla, pero va para Granada. Pero como mi destino es Córdoba, me pilla de camino, así que no hay ningún problema. No me ha afectado, acabo de llegar aquí con bastante tiempo. Tengo prevista la salida a las 2:30 y por lo que estoy viendo, espero salir a la hora puntual. Lo que no entiendo es que se llegue a este caos, la verdad, me parece increíble. Para los afectados, la compañía ha ofertado que puedan cancelar su billete sin coste adicional o que sean reubicados en otro tren, Javi. Miriam Oliva, muchísimas gracias por esta información a propósito de la operación salida y de la huelga de Renfe. Nosotros nos marchamos, les vamos a dejar con Xavier Horcajo, con Pulso Económico, el mejor análisis y la mejor información económica. A las 8:30 informativo con Alba Vila y a las 10 menos cuarto el gato al agua. Recuerden que en el torotv.com pueden acceder a la mejor información a diario. Les recomiendo las columnas de Carlos Esteban. Nosotros volvemos mañana a las 6, a las 12:30 lo hará Rafa Núñez Huesca. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa.